Carlos Alcaraz, la joven promesa española que ya ha conquistado los títulos más codiciados del tenis, reveló recientemente en una entrevista que su hermano menor, Jaime Alcaraz, es un ferviente admirador de Dominic Thiem. Sí, leíste bien, no de Carlos, el fenómeno que está en boca de todos y que parece destinado a reinar en el tenis mundial por años, sino de Thiem, el austríaco que tras una lesión de muñeca vio truncada una carrera que prometía rivalizar con la de los grandes. Este dato no deja de ser sorprendente, pero quizás lo más ácido de todo es que mientras Carlos colecciona títulos y acapara titulares, Jaime sigue soñando con ser como Dominic. No como su propio hermano, quien está justo frente a él, sino como el hombre que levantó su único Grand Slam en 2020 y cuyo brillo se apagó lentamente. La vida es irónica, ¿no? Carlos no pudo evitar sonreír al contar que cuando Jaime era más joven, siempre jugaba con la raqueta de Thiem, no con la suya. Mi hermano pequeño siempre me decía, quiero jugar como Dominic con la misma raqueta y el mismo estilo, confesaba Alcaraz entre risas. Mientras el resto del mundo ve en Carlos al nuevo Rafael Nadal, su propio hermano prefiere emular a Thiem, un jugador que, aunque talentoso, nunca alcanzó las alturas que se esperaban de él. Y si eso no fuera suficiente para alimentar la intriga, Thiem, que en sus días dorados fue considerado el heredero de los tres grandes, Federer, Nadal y Djokovic, anunció recientemente su retirada del tenis. Para muchos, su carrera, aunque meritoria, se desinfló rápidamente. Pero Jaime Alcaraz sigue firme en su admiración. Dominic Thiem, con 31 años y una muñeca que ya no puede soportar las embestidas del circuito, se retira como campeón del US Open 2020. Sí, pero con esa sombra de lo que pudo haber sido. Una carrera prometedora truncada por las lesiones. Y sin embargo, aquí tenemos al joven Jaime, mirando hacia arriba, buscando inspiración en un ídolo caído, mientras su propio hermano sigue ascendiendo en la cúspide del tenis mundial. Carlos, por su parte, parece haber heredado algo más que el talento de su mentor Nadal: la humildad. Porque a pesar de estar en el centro de todos los reflectores, él sigue acercándose al público, compartiendo momentos con los aficionados, como lo hizo en el estadio Enrique Roca de Murcia, después de regresar de Arabia Saudí, donde perdió ante Jannik Sinner en la final del Six Kings Slam. Pero mientras los titulares destacan la grandeza de Carlos, su hermano Jaime sigue aferrado a su particular devoción por Thiem. Y si hay algo que este fenómeno nos enseña, es que el tenis, como la vida misma, está lleno de ironías. Mientras Carlos trabaja para consolidar su legado y seguir los pasos de Nadal, Jaime sueña con emular a alguien que ya se ha despedido del circuito. La paradoja es fascinante. Carlos Alcaraz, el chico dorado del tenis español, parece que ni siquiera puede ganarse el fervor incondicional de su propio hermano. ¿Es esto una especie de rivalidad silenciosa? Quizá Jaime no quiera vivir a la sombra de su hermano mayor, y por eso ha optado por buscar inspiración en otro. Pero, ¿por qué precisamente Thiem, un jugador cuyo pico de forma ya ha quedado atrás? Carlos Alcaraz, la joven promesa española que ya ha conquistado los títulos más codiciados del tenis, reveló recientemente en una entrevista que su hermano menor, Jaime Alcaraz, es un ferviente admirador de Dominic Thiem. Sí, leíste bien, no de Carlos, el fenómeno que está en boca de todos y que parece destinado a reinar en el tenis mundial por años, sino de Thiem, el austríaco que, tras una lesión de muñeca, vio truncada una carrera que prometía rivalizar con la de los grandes. Este dato no deja de ser sorprendente, pero quizás lo más ácido de todo es que mientras Carlos colecciona títulos y acapara titulares, Jaime sigue soñando con ser como Dominic. No como su propio hermano, quien está justo frente a él, sino como el hombre que levantó su único Grand Slam en 2020 y cuyo brillo se apagó lentamente. La vida es irónica, ¿no? Carlos no pudo evitar sonreír al contar que, cuando Jaime era más joven, siempre jugaba con la raqueta de Thiem, no con la suya. Mi hermano pequeño siempre me decía, quiero jugar como Dominic, con la misma raqueta y el mismo estilo, confesaba Alcaraz entre risas. Mientras el resto del mundo ve en Carlos al nuevo Rafael Nadal, su propio hermano prefiere emular a Thiem, un jugador que, aunque talentoso, nunca alcanzó las alturas que se esperaban de él. Y si eso no fuera suficiente para alimentar la intriga, Thiem, que en sus días dorados fue considerado el heredero de los tres grandes, Federer, Nadal y Djokovic, anunció recientemente su retirada del tenis.
Para muchos, su carrera, aunque meritoria, se desinfló rápidamente. Pero Jaime Alcaraz sigue firme en su admiración. Dominic Thiem, con 31 años y una muñeca que ya no puede soportar las embestidas del circuito, se retira como un campeón del US Open 2020, sí, pero con esa sombra de lo que pudo haber sido. Una carrera prometedora truncada por las lesiones, y sin embargo aquí tenemos al joven Jaime, mirando hacia arriba, buscando inspiración en un ídolo caído, mientras su propio hermano sigue ascendiendo en la cúspide del tenis mundial. Carlos, por su parte, parece haber heredado algo más que el talento de su mentor Nadal, la humildad. Porque a pesar de estar en el centro de todos los reflectores, él sigue acercándose al público, compartiendo momentos con los aficionados, como lo hizo en el estadio Enrique Roca de Murcia, después de regresar de Arabia Saudí, donde perdió ante Jannik Sinner en la final del Six Kings Slam. Pero mientras los titulares destacan la grandeza de Carlos, su hermano Jaime sigue aferrado a su particular devoción por Thiem. Y si hay algo que este fenómeno nos enseña, es que el tenis, como la vida misma, está lleno de ironías. Mientras Carlos trabaja para consolidar su legado y seguir los pasos de Nadal, Jaime sueña con emular a alguien que ya se ha despedido del circuito. La paradoja es fascinante. Carlos Alcaraz, el chico dorado del tenis español, parece que ni siquiera puede ganarse el fervor incondicional de su propio hermano. ¿Es esto una especie de rivalidad silenciosa? Quizá Jaime no quiera vivir a la sombra de su hermano mayor, y por eso ha optado por buscar inspiración en otro. Pero ¿por qué precisamente Thiem, un jugador cuyo pico de forma ya ha quedado atrás?